Gracias por unirse a tiempo. Qué bueno es ver tantos nombres familiares y es bueno saber que no han tenido problemas de conexión. Estoy viendo los nombres en la lista de participantes. Gracias por unirse el día de hoy. Empezaremos en unos minutos mientras le damos la oportunidad a otras personas que se unan al evento. Gracias. Good morning, everyone, and thanks for Buenos joining me días. for Gracias por today's acompañarnos Technology 2030 webinar. a That este, which is a first, este today's webinario dive into FP last year's 2030, measurement report donde process vamos a and analizar en outcomes. We're really detalle excited to have you el in today's informe de to medición. share Estamos this emocionados first de que nos top level acompañe measurement y que podamos and compartir my name is este Jason Brenner. I'm the informe director for 2030 Special Measurement FP. here Mi at nombre es Technology. Jason Brenner. And before getting started, Y I antes de que quickly empecemos run through nosotros, some vamos a suggestions for revisar today's la webinar. logística rápidamente en el First, día de in hoy. addition to today's Primero, presentation, you should see adicionalmente a la presentación, usted debería estar a question viendo and answer button or la icon where you can sesión y ask un the same botón de questions preguntas y respuestas during the donde puede webinar, poner as su well pregunta en as cualquier momento del webinario. a chance to Y también el interact chat. with the meeting Esta hosts herramienta le to permite enviar exchange mensajes a questions todos los participantes o al anfitrión del evento. Tenemos varias personas en la we línea have que people pueden ayudarle help si usted está in teniendo French or problemas. Spanish. Today's Pueden webinar ayudarle en su has lengua, inglés, English español o francés. simultaneous Hoy interpretation la presentación será en French and inglés, Spanish. pero va a haber Before we start the interpretación webinar, simultánea en there francés y is en a español. language Antes de option. que empecemos, Just look at the todos menu and deben choose escoger una and locate the opción de icon lenguaje. that says Dirijan su English. atención al globo en la parte inferior de Simply sus select the pantallas. language Escoja that you would like interpretación, to listen escoja to, su idioma or review preferido. audio if you don't want to hear Si the usted escoge un presentation. idioma, puede optar Just a por moment while we silenciar el audio select original para que no escuche el inglés de fondo. after Recuerde this que habrá una access grabación de este webinario para los que quieran acceder a la grabación y el contenido posteriormente. As you can see here, we have a Como full ven aquí, hay una agenda but really it's just our hour cargada together, and we've got a lot to cover. de presentaciones el día de hoy. Digo una agenda del día, pero es una hora que tenemos. Solamente vamos a escuchar Measurement report, las including presentaciones de nuestro informe de medición, and the impacts cómo hacer la parte de la actualización de las cooperaciones, like to el talk marco de medición, los perfiles regionales, la parte financiera y los impactos. welcome Y antes de que empecemos con la presentación, quiero darle la bienvenida a Samukaliso Duvey Thank you para que so much, haga el mensaje de entrada. I think it's good Muchas morning, everybody. gracias, Jason. Good Y morning. creo que es buenas tardes, Yeah, I'm seeing buenas Johannesburg noches. is No good. sé, pero aquí en Johannesburg es All of buenas you tardes. here engaged in this particular process. Todos los que estamos participando en este proceso, les doy las gracias Report. por As pasar you can see, tiempo para analizar our este measures in informe de what was medición. not measured was not done. But we believe Y that sabemos investigation lo que is no se mide, no se sabe lo que se está haciendo. Eso es absolutely importante en ver cómo expandimos nuestro trabajo, nuestro alcance y cómo estamos permitiendo que nuestros socios
puedan beneficiarse y tenemos que estar midiendo cómo medimos correctamente, precisamente y cómo medimos lo que al final del día vale la pena. Feliz de que se hubiese podido conectar. Estoy en esta posición en la que me siento un poco solitaria, quizás un año ya, en que tenemos que expandir el trabajo que está enfrente de nosotros. A Jason, a Wessler, todos estamos muy agradecidos con ustedes. Han trabajado mucho en The Family Foundation para medir estos objetivos y nosotros contamos con su apoyo para que nosotros contribuyamos con el proceso y nos aseguremos que nuestra alianza va a crecer. Vamos a una nueva era 2030, 2030. No solamente cambiar nuestro modus operandi, cambiar y expandir. Gracias, Jason, por organizar esto. Gracias a nuestros socios, a los que nos dan apoyo, los que dan financiamiento para hacer esto posible. Muchas, muchas gracias. Thank you, Samu. As you're well Gracias, aware, Samu. we don't expect you'll be answering all the Nosotros questions. obviamente no esperamos responder todas las preguntas relacionadas con la parte eh, complicada de la información, pero sí las preguntas serán resueltas en la sesión de preguntas y respuestas. Durante el trabajo que estaba haciendo el trabajo de medición de FP, midió nuestro enfoque y también los retos y en el 2021 compartimos esto con nuestros socios. Este año, el informe de medición representa nuestra primera vez informando nuestro marco y tomaré algún tiempo explicando los cambios a continuación. Primero, la esfera geográfica, como ustedes sabrán, está abierta a cualquier país que quiera asumir el compromiso y expandimos esta esfera geográfica del informe a otros países. Esperen un momento, volveremos a este tema más adelante. Hicimos también cambios en los indicadores de los países utilizando evaluaciones para la contracepción para las mujeres y también para calcular en mujeres casadas y no casadas. Esto de manera simple incluye actualizaciones en el modelo que hace esto posible. Y aplausos entonces al equipo Track 2023 por su trabajo en esta área. Esto también es importante para determinar la demanda satisfecha en el tema de la contracepción. También añadimos usuarios adicionales y el total de usuarios de los contraceptivos, no enfocándonos en los países cada año. Y nosotros utilizaríamos estos para calcular los usuarios adicionales del 2012. Ahora, enfocándonos en el total de usuarios, nos permite ver el programa para que reciban y tengan el número de las mujeres que están recibiendo servicios. Y debido a los cambios que están experimentando en cuanto al número de mujeres que han recibido servicios por un periodo de tiempo. Y alrededor de muchos indicadores producimos nosotros estimados en temas que son inciertos. Esto se ha expandido este año y se ha vuelto un aspecto estandarizado del informe 2023. Mientras nos enfocamos todavía en el modelo tradicional, utilizamos el uso del método tradicional en aquellos lugares donde es común. Y cuando decimos tradicional y común, nos basamos en un 5% como número de trazo.
formalizamos nuestra agregación de los indicadores de adolescentes y jóvenes para países con indicadores suplementarios y también tenemos esto en el panel de cada país para las regiones y los países que esto es prevalente. También incluimos sectores privados y públicos, ajustamos los indicadores y estamos muy a la expectativa de que podamos analizar con profundidad esto en el futuro. También estamos buscando en indicadores que nos ofrezcan información adicional en los próximos años, así que manténgase al tanto para aprender más de estos indicadores. Esto indica lo que ha presentado un extremado y fuerte trabajo del equipo de FP 2030 para crear este informe de medición que estamos presentando en el día de hoy. Entonces, volviendo al ámbito de la expansión geográfica, FP 2020 incluyó 69 de los países más pobres basados en el ingreso per cápita en el 2010. En el 2030 se incluyeron 82 de los países categorizados como de bajo ingreso y medio ingreso. Se incluyeron estos países y siendo Irak la excepción, en cuanto al área de expansión geográfica, hemos visto cómo los países de medio ingreso han asumido un compromiso y queremos recordarles que el compromiso es que estos países trabajen para recopilar información y reportar anualmente a la FP 2030. Y este es nuestro compromiso para apoyar a estos nuevos países que se han unido para analizar la información que están capturando. En este contexto de los cambios y la expansión geográfica, entremos a analizar a profundidad. Estimamos que para julio del 2021 habían 357 mujeres, niñas y mujeres utilizando contracepción o productos de contracepción en los países de mediano ingreso. Estamos hablando de otros indicadores, 28 millones de abortos practicados de una manera no segura y 140,000 muertes maternas fueron prevenidas. Nosotros también encontramos como 135 millones de embarazos en jóvenes fueron evitados. La recolección de información nos muestra que hay un retraso en la información y por lo tanto dificultad en entender la situación entera en época de COVID. Quiero darle las gracias al equipo por todo su trabajo y les voy a dar ahora la palabra a mi equipo para que hablen de la sección de los perfiles regionales, dándole la palabra a Emily. Próxima diapositiva. Entremos, por favor. Lo que Jason nos acaba de explicar de la expansión geográfica nos da la oportunidad de tener más información y nos dice la importancia de esta información. Más países quiere decir más información y las prioridades de los países. Este perfil regional incluye más información establecidos en una línea de indicadores principales, tendencias y entender cómo las prioridades y áreas de enfoque cambian.
La mayoría de aceleración se ve basada en la narrativa de crecimiento, pero estamos viendo más allá de la aceleración y incluir otras narrativas. Esto puede incluir discusiones como la resiliencia, sostenibilidad, equidad, rendición de cuentas y calidad. Empezaremos a utilizar estos perfiles regionales y ver cómo esta información aparece país por país. Como punto de partida, se incluye variaciones en diferentes áreas, dinámicas en las mujeres de edades reproductivas, las tendencias en la prevalencia de los contraceptivos modernos. Como Jason lo mencionó, FP 2030 va a presentar información para todas las mujeres, mujeres casadas y mujeres no casadas. Puede verse la tendencia cambiando entre regiones, Latinoamérica y el Caribe, Asia y África. Y se puede ver los diferentes niveles de prevalencia en las regiones. Ustedes pueden ver en estos momentos la línea azul prevalente en todas las gráficas. Miren la del medio y pueden ver en estos momentos la información agregada y al mirar las subregiones, la mayoría de mujeres casadas están en todas las regiones utilizando un método de contracepción. Eso es consistente en verlo en todas las mujeres y mujeres casadas, con unas tendencias bajas en África. Hay algunas variaciones en este patrón cuando vemos las mujeres no casadas viendo la prevalencia en las diferentes tablas. Esto demuestra el valor de mirar la información por población para encontrar las diferencias. Adicionalmente, al nivel de prevalencia, vemos el cambio a través del tiempo. Vemos la prevalencia que puede ser dirigida o puede ser afectada en el caso de todas las mujeres casadas y mujeres no casadas. Información aquí del 2010 al 2020 en diferentes regiones nuevamente. Vemos África con las barras verdes ha crecido en los últimos 10 años. Mirando la última gráfica, viendo el factor de prevalencia, vemos cómo ha crecido por 5.9 puntos y siendo África del Este con 2.9 puntos. Vemos la misma desempeño en la gráfica del medio, la del verde representa subregiones de África y en la anterior gráfica la prevalencia nos mostraba que esta tasa de crecimiento está mostrando un cambio en la transición de prevalencia baja a prevalencia mayor. Y ustedes pueden ver también las tendencias en azul que pueden estar relacionadas con el uso de CPR y otras herramientas, pero hay que tener en cuenta que esto no es verdad en todas las regiones. El crecimiento no ha sido el mismo y la información que veamos en el futuro puede mostrar una tasa muy diferente de crecimiento. Esta última diapositiva que estamos viendo ve la diferencia por subregiones. El método que estamos utilizando de los métodos más usados, el más usado aparece al principio y el segundo más usado está después. Estamos viendo la sección de África del Este, que es la primera gráfica que se encuentra en el recuadro negro. Luego tenemos en color verde el condón por parte del hombre. Luego en naranja la píldora. Luego vemos la categoría 9 con anticonceptivos inyectables. Y aquí es que se hace el análisis del método más común
Luego vemos la gráfica de América del Sur y vemos los colores como cambian en relación y la prevalencia del uso de diferentes métodos. Y ahora hablando de la segunda gráfica de el método, el segundo más común, ustedes ven unas imágenes similares y ven las diferencias en el uso y en las diferencias del uso. Y nuevamente vemos más cambios. Tenemos el condón seguido por la píldora, inyectables. These differences reflect differing health systems and user preferences and dynamics. So all of this highlighting the different types of conversations happening in these different. Esto se resalta las diferentes conversaciones que se están entablando y la importancia del cambio de un enfoque regional y subregional. Este es el inicio de la conversación y una oportunidad para diversificar la conversación alrededor de datos. Así que le voy a pasar el micrófono a Martin, quien va a hablar de la planificación familiar. Gracias, Emily, directora. La Asociación de FP 2030 reconoce el enfoque y el monitoreo y rastreo de los recursos en el sector de planificación familiar. Y eso se destaca en el trabajo en esta área en FP de la era 2030. Hemos visto en la financiación de datos, trabajando con más países y más socios y con más alineamiento en estos esfuerzos colectivos. Esta medida representa los hallazgos o encuentros más recientes con tomando en cuenta que estos se relacionan al 2019 y 2020, mayormente vienen antes de la pandemia de COVID-19. Jason va a hablar un poco más en la sección acerca de los impactos de COVID-19 más adelante en el seminario web. Vamos a revisar datos en tres áreas de FP: financiación a nivel del gobierno, luego gastos a nivel de gobierno para países de bajos y medios ingresos, y luego gastos totales en planificación familiar en ese mismo sector de países de bajos y medios ingresos. En la donación a nivel del gobierno, es mi placer presentarles a Adam Wexler, director de la Fundación para los Donantes. Gracias, Martín, y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están viéndonos en línea. Como Martín dijo, mi nombre es Adam Wexler. Estoy con Kaiser Family Foundation. Le voy a dar un resumen de nuestros hallazgos en el informe del año pasado. Primero quería brevemente darle un resumen de nuestro método. Y si alguien quiere discutirlo con más detalles, con mucho gusto, podemos responder sus preguntas y entablar una conversación más profunda más adelante. Empezamos a recopilar datos siguiendo la cumbre en Londres el 2012, donde adoptamos la metodología para monitorear el gasto del gobierno de los donantes sobre el VIH. En el informe más reciente presentado en datos del 2020, que es el año más reciente disponible, y ahora tenemos datos disponibles para el periodo entre 2012 y 2020. Próxima diapositiva. ¿Qué estamos cubriendo con estos totales? Incluimos los datos de financiación de la OECD DAC y vamos directamente a los 10 miembros que muestran la recopilación de datos mayores. Se está viendo los montos designados y las contribuciones específicas para organizaciones multilaterales. Por ejemplo, los suministros serían captados o capturados en este total. Vemos un proyecto, por ejemplo, en educación que pudo haber tenido un componente de FP. Tratamos de capturar esa información también. Al fin y al cabo, los datos de los 10 donantes se valida por estos donantes. Por último, vemos sus contribuciones a sus
suministros principales y vamos a resaltarlos pronto. Una nota breve en datos de los Estados Unidos. Tuvimos un cambio en la metodología este año pasado. En los informes anteriores presentaban las distribuciones de fondos independientes en un año fiscal dado. El informe actual muestra los fondos de los Estados Unidos para FP en apropiaciones anuales en el periodo del 2012 al 2020. El proceso de los Estados Unidos presupuestario es único entre los donadores, ya que los montos de los fondos anuales se distribuyen en un periodo de múltiples años y lo que vemos es que las distribuciones varían significativamente de año a año. Y como es uno de los donantes mayores, entonces maneja o lidera las tendencias. Entonces, pensamos que este es un mejor reflejo del compromiso político hacia FP. Así que decidimos mostrar las financiaciones de los donadores. Después de 3 años de aumento, el gobierno de donantes bajó por más de $100 millones en el 2012, llegando a un total de 1,4 trillones, comparado al nivel de 2019, que era 1,5 trillones. Ha bajado también en el Reino Unido, que vimos una disminución en el total del ODA, resultando por las contracciones económicas dirigidas por el COVID. También Canadá, Francia y Suecia vieron un aumento en los fondos y 4 bajaron: Denmark, Alemania, Noruega y el Reino Unido. Y 3 permanecieron esencialmente igual: Australia, los Países Bajos y los Estados Unidos. Esta gráfica muestra la tendencia a lo largo del tiempo. Como puede ver, en el 2020 la financiación disminuyó, pero en el 2016 y el 13 hubieron disminuciones, perdón, 2015 y 2016. Pero esto fue por el valor del dólar estadounidense contra la economía mundial. Los Estados Unidos fue el donante bilateral mayor en el 2020, que contó con 42% de las donaciones bilaterales. El Reino Unido fue el segundo más grande y los Países Bajos, luego seguido por Suecia. Esto muestra los porcentajes de el círculo completo, y como vemos, a los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá cuentan con un monto significativo contra los otros. Eh, en general, la financiación ha aumentado, aunque hayan ocurrido bastantes cambios sobre este periodo. Aproximadamente fueron $215 millones por encima del nivel del 2012. Y la financiación de 6 de los donantes: Canadá, Dinamarca y los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, fue mayor en 2020 que en el 2012. Como puede ver, esta línea es de abajo o naranja, está bastante nivelada, pero cuando ven la línea azul, ven unos cambios que han subido a lo largo del tiempo. Como mencioné antes, el apoyo de los donantes a actividades de planificación familiar a través de las contribuciones de los UNFPA. Las contribuciones a los recursos principales se tienen que usar para actividades de programas como FP y también el VIH, también operación general de apoyo. En el 2020 los donantes dieron más de 40 millones, un aumento de 40 millones comparado al monto de 2019, que fue de 367 millones. Alemania proveyó las contribuciones más grandes en el 2020, seguidas por Suecia, Noruega, los Países Bajos y Dinamarca. Los Estados Unidos no proveen ninguna financiación en el 2020 debido a la administración de Trump. Es importante que la administración de Biden no va a
invocar esa enmienda para aguantar los fondos, la financiación. En 451 millones de recursos para actividades relacionadas y FP en 2020 fueron un aumento de más de 50 millones comparado al 2019. La recopilación de datos de 2021 ya inició y continuará con un esfuerzo en particular para evaluar el impacto de COVID-19 sobre la financiación de los gobiernos donantes. El informe de 2021 estará en conjunto con el informe de medidas del FP 2030. Gracias, Adam. Las tendencias en los datos de este año con los gastos sobre la planificación familiar. Vamos a ver las dos otras categorías. Vamos a hablar acerca de los gastos de gobiernos domésticos, y esto refleja el compromiso del gobierno a los programas de planificación e indica los prospectos para sustentabilidad a largo plazo. Y los gastos gubernamentales, como comprar comodidades, campañas, capacitación, entrega de servicios y otros. Ha tomado muchos años de trabajo en un esfuerzo intenso por un número de socios claves para establecer las metodologías necesarias y analizar los gastos de datos y trabajar cercanamente con países para el proceso de validación de países para habilitarnos poder publicar los datos, y los datos vienen con recursos gratuitos de la evaluación de planificación familiar del 2030, como mi colega dijo, con una asociación con NIRI. Me encanta decir que este cuarto año de informe de gastos a nivel de país, el número de países continúa creciendo año tras año, y en la mesa de este año incluye datos para 59 países, que subió de 54 países que publicamos en el informe del año pasado, y eso suma 1,6 trillones de dólares en gastos domésticos. Los 59 países cuentan por 90% de usuarios de método moderno en todos los países de bajo a medios ingresos. Es importante notar que hay un rango amplio a lo largo de estos 59 países, y como puede ver en la tabla que puede encontrar en nuestra página web, en el informe detallado, India informó 3 millones de dólares de gastos en 5 de esos países. Informaron gastos menores de $400,000 por año. Por favor, si puede ver el informe con un lujo de detalle, y déjenos saber si tiene alguna pregunta o discutir algo más después que lo haya revisado. En los gastos totales en la planificación familiar en el 2019, que fue el año más reciente para lo cual tenemos los gastos domésticos por gobiernos disponibles, se estima en 4,3 trillones de dólares a lo largo de los países de ingresos bajos y medios. Los donantes internacionales contribuyeron un estimado de un 45%, y los gobiernos domésticos un estimado de 41%. Los consumidores sacaron de su bolsillo en un 14%. Adicionalmente, a los donantes bilaterales, en la sección de la financiación contribuyó en recursos para planificación familiar, y se incluyen aquí. Este balance relativo entre los donantes que gastaron después de su bolsillo varía ampliamente entre los países, y en el informe de progreso como 2020, Bangladesh tiene una proporción más alta. En Senegal, donde el gasto de donantes muestra la mayor parte de los gastos. Indonesia tiene una parte significativa del gasto de fuera de su bolsillo, y vamos a entrar en más detalles a medida que nos movemos en el informe del 2020.
2030. En los gastos del gobierno por la planificación familiar es 41% de los 4,3 trillones de dólares de los 59 países. Debe notarse que 5 países, Bangladesh, India y las Filipinas, cuentan con 81% de ese gasto doméstico en la planificación familiar. Por último, quisiera decir que unas gracias sinceras a todos nuestros colegas dentro del grupo de expertos en los gastos de planificación familiar con quienes trabajamos para esto y en particular para Kaiser Family Foundation, la Organización Mundial de Salud y nuestros colegas en el país para el trabajo continuo, significativo en el país. Ahora quiero pasar el micrófono a ti, a Jason, para que puedas hablar acerca del análisis de COVID-19 y los impactos sobre el informe. Gracias, Martin. Y por favor, no dude en déjenos sus preguntas en el chat. Tenemos varios analistas y de los oradores que pueden contestar sus preguntas, así que por favor haga sus preguntas en el chat. Quisiera ahora hablar del informe de progreso y la parte de impactos de COVID y como el año pasado usamos para recopilar datos de varios socios para evaluar el impacto de COVID sobre la planificación familiar. Hicimos cuatro preguntas en el informe de este año basado en los impactos de hipótesis en este sector y las puse aquí. La primera es, ¿ha la pandemia resultado en demoras y disrupciones en la fabricación, envío y las cadenas de suministro de anticonceptivos, perdón? Segundo, los cierres de la pandemia resultaron en la disrupción de servicios en los sectores privado y público. Tercero, han habido cambios en el uso de anticonceptivos debido a la pandemia, la descontinuación, cambio de métodos, aumentos o disminuciones en el uso de anticonceptivos o impactos en unos subgrupos en particular. Y por último, ¿cómo han los impactos económicos de la pandemia posiblemente afectado la financiación de la planificación familiar? Voy a tocar sobre cada una de estas preguntas en las próximas diapositivas y hay información adicional en el informe. En esa primera pregunta en cuanto a las disrupciones y demoras en la fabricación y envío, en diciembre hablamos con RHSC. Vimos un informe de mercado, hubo un seminario web que se hizo sobre ese informe recientemente que espero que haya podido ver estos resultados. El informe vio los datos de envío por los fabricantes líderes, 17 de ellos de anticonceptivos, y vemos en el informe que el envío se mantuvo bastante constante entre 2019 y 2020. Con este dato preliminar, ya que es para el año calendario del 2020, no hubieron disminuciones en los fabricantes de anticonceptivos que pudieron enviarlos. Esto no evalúa products were available at facilities. So it's not a complete answer to this question. And so No es una respuesta completa a esta pregunta y veremos dónde continúa y cómo continúa la pandemia. Es un signo de la resiliencia en el sector manufacturero de los anticonceptivos y esperaremos ahora ver más información en la próxima diapositiva. Esta diapositiva nos muestra información de países. Pueden ver 6 países acá. De Track 20 se lleva el volumen en los países de África subsahariana. Estamos viendo la tendencia a través del tiempo por varios años para calcular el número
esperado de usuarios modernos en el 2021 tienen un sistema de estadísticas moderno, HMIS, para hacer una estimación del número, para ver cuál es el número de usuarios que está siendo valorizado. Ustedes ven el número de los que se esperan en verde, y lo que se espera es el verde y la actual es el amarillo naranja, que pena, no soy muy bueno reconociendo colores, pero ven los colores en las gráficas. Ustedes ven que el color en el 2020 fue más alto de lo esperado en comparación de los estimados en lo que se espera y lo que se usa actualmente. Nuevamente, quiero recordarles que la información mensual nos muestra fluctuaciones y la información anual nos muestra una continuidad de servicios. Track 20 creó un reporte, un informe en conjunto con nuestro reporte que mira información adicional, que mira estos países y otros países, y espero que alguno de mis colegas ponga el enlace en la caja de diálogo o que puedan encontrar la información en el sitio de internet de Track 20. Y eso fue sobre servicios. ¿Qué sabemos nosotros sobre el uso de anticonceptivos a través del tiempo? Con mucha suerte, el proyecto PMA ha venido planeando para un análisis de valoración antes de la pandemia y había entrevistado a mujeres en diferentes países antes de la pandemia. Ellos tuvieron la capacidad de entregar y tener paneles en diferentes países, y estamos viendo los resultados de Burkina Faso, por ejemplo, y Kenia. Estas barras representan las respuestas de diferentes puntos en el tiempo antes de la pandemia y luego en informes de los cambios en el estatus de los anticonceptivos. Miremos Burkina Faso, vean inicialmente, al principio tenemos 41.7% de las mujeres no utilizaban anticonceptivos antes de la pandemia, 26% la usaban y seguían utilizando los anticonceptivos, 6% dejaron de usarlos y 25.4 adoptaron un nuevo método de anticoncepción. Entonces pueden ver que la adopción aquí estuvo mejor estuvo por encima que las que descontinuaron el uso. Ahora miramos a Kenia, es la próxima barra que está ahí. El no uso está en verde y vemos el 69% uso continuo. Pero miren en la parte de abajo, los dos segmentos, la adopción de anticonceptivos 13.1, que estuvo por encima de la barra verde de las que dejaron de utilizar anticonceptivos. Las mujeres tenían más probabilidad de adoptar un anticonceptivo que descontinuar su uso. En miras a los retos de la pandemia, y obviamente esa información aparece en diferentes publicaciones, en publicaciones científicas, y les invito a que vayan al sitio del PMI, el PMA, para que encuentre los artículos y entre a analizarlos con más profundidad. Y vemos que no estamos viendo la tendencia de una descontinuación de anticonceptivos. Es una información, es una tendencia que les invito a investigar, a analizar más ese proyecto y, y los resultados que nos dan todas estas encuestas o valoraciones. Y última aspecto es los impactos en la financiación de la planeación familiar.
nosotros utilizamos siempre una comparación comparar el 2019 con el 2020 y este informe, si usted va a entrar a profundidad, usted va a ver las decisiones de los donantes y va a ver el impacto época de COVID y este año no vemos el impacto en cuanto a la parte financiera de la planeación familiar. Hemos visto en algunas encuestas en hogares la encuesta PMA nos muestra esto a más detalle y aquí hay que ir con mucha cautela en analizar los impactos de la financiación que podrían impactar los donantes, porque los donantes están dando los recursos necesarios para otras áreas en necesidad o a medida que baje eh, la capacidad de acceso a dinero, puede bajar las donaciones o los recursos llegan a ser enviados o dirigidos a otras áreas o se puede afectar a causa de la pandemia los niveles de ingreso, toda esta parte financiera y toda esta sección en el COVID y el impacto de la COVID está en trabajo. Estamos trabajando con nuestros socios para buscar trabajo, información, recursos, para entender el impacto de la COVID-19 y estamos muy ansiosos de oír de ustedes. Ustedes nos pueden enviar información, sus informes para que nosotros los analicemos y podamos utilizarlos en futuros informes, gracias a los que ya han contribuido con información. Con esto, quiero alejarme un poco de la información, de los datos y hablar de los recursos en línea. Hoy estamos viendo solo la punta de este iceberg y obviamente recursos para buscar más información y estamos muy felices de tener recursos para responder a esto. Obviamente en el sitio de internet usted encontrará el informe de transición FP 2030 que tendrá más información sobre la transición, la gobernabilidad, centros regionales, publicado en noviembre, disponible en el sitio de internet. El informe que estamos compartiendo de medición con ustedes en el día de hoy, tablas de estimados con los indicadores de los países, incluyendo agregados regionales, algunos estimados igualmente de incertidumbre. Tenemos un gran conjunto de resúmenes de los indicadores por países disponible en inglés y en francés. También tenemos toda la información adicional de los adolescentes y de los jóvenes, uno en los indicadores de adolescentes y se está actualizando uno y que estará disponible muy pronto. Continuamos dándole respuesta a esa solicitud que nos hacen ustedes. Díganos qué quieren ver y haremos lo mejor de nuestra parte para ofrecerle los recursos. Tenemos todas las gráficas disponibles en varios formatos, JPEG, PowerPoint, otros formatos. Así que gracias por seguir haciendo estas solicitudes. Esperamos responderles. Now to our Q&A session. Ok, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Nos quedan más de los 10 minutos disponibles. Para aquellos que no tienen conflicto, por favor, siéntase en libertad de permanecer en la línea. Tendremos como 20 minutos en el que yo y otros panelistas y otros pueden responder a preguntas. Así que voy a see some Q&A and possibly pose a few of these questions. Bueno, vamos a ver si podemos poner alguna de estas preguntas a nuestros panelistas. And let me just move one thing over here. Sorry, while
Ok, vamos a ver aquí. Discúlpenme mientras muevo algunas de estas pantallas. Gracias. Veo una pregunta de Halima acerca de gastos sobre la planificación familiar en gobiernos en países bajos y medianos ingresos. Y la pregunta es, eh, este gasto muestra una tendencia hacia arriba o disminuye más profundamente. Ella cree que el aumento de financiación doméstica debe indicar un compromiso del gobierno hacia la planificación familiar. Gracias por la pregunta. Este es nuestro cuarto año de gastos de gobiernos, pero no quiere decir que tenemos 4 diferentes puntos de datos para cada uno de los 59 países que ves en la tabla. Vamos a trabajar hacia una publicación de alguna de estas tendencias de datos en los años futuros, pero unos puntos claves que surgen en general es un panorama grande a lo largo de los 59 países, pero hay muy señales exaltadoras en diferentes países de bajos y medios ingresos. Eh, Basados en estos datos, los 5 países asiáticos que tienen proporciones que están aumentando en los gastos, Bangladesh, Pakistán, Indonesia y Filipinas, y también otros datos buenos en países del África subsahara. Côte d'Ivoire, 44 millones de dólares, aumentando en gasto doméstico. Tu propio país de Tanzania, Halima, 46 millones de dólares que se gastaron según la Organización Mundial de la Salud. Pero también vemos eh, unos números bien fuertes, en particular en países de bajos ingresos, donde claramente se, ah, se hace muy difícil para la distribución de financiación que resulte en gastos. Estamos trabajando arduamente con FP 2030 para ese gasto, financiación doméstico. Es un compromiso central, como tú lo dijiste, eh, de los compromisos de FP 2030. 13 van a lanzarse y publicarse en nuestra página web. Vamos a trabajar arduamente en eso y queremos traer un análisis más detallado de informes del FP 2030. Es un elemento clave de nuestro marco. Espero que eso sea una respuesta razonable para ti. Martín, mientras estamos en los gastos domésticos, otra pregunta que surgió de Mónica, de que si creamos un seminario web separado en cuanto a financiación y gastos domésticos. Ella pidió que estaba sorprendida de que Ghana estaba bajo e Indonesia alto, y si esto refleja algunos datos nacionales. Y una pregunta de seguimiento es que si los gastos de bolsillo han gastado a lo largo del tiempo. Así que si podemos cerrar en cuanto al tema de gastos domésticos, un seminario web entrando, profundizando más. Mónica, voy a hablar con nuestro grupo de expertos para ver si podemos, ya que sacamos la pericia de ese grupo, tu pregunta en cuanto a Indonesia y Ghana, podemos profundizar más. En Indonesia tenemos la evaluación de gastos de planificación que podemos ver de su análisis lo que está pasando con el gasto en Malasia y en cuanto a los donantes y lo que sale del bolsillo, los gastos del bolsillo. En cuanto al gasto de bolsillo es 8 millones. 608 millones a lo largo de esos países, y estoy hablando por parte de Health Track 20 y HRSC y un rango amplio de colegas. Yo creo que nuestros estimados están siendo más exactos a lo largo del tiempo.
Esto es basado en el informe que salió de HRSC, que salió hace unos cuantos meses. Yo creo que esa actitud ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años, porque nuestro entendimiento de los puntos de precio en el sector privado, y yo creo que va a ser más exacto en cuanto a nuestro entendimiento de los gastos del bolsillo. Así que gracias, buena idea, Mónica. Gracias, Martín. Voy a cambiar un poco, veo unas cuantas preguntas acerca de los datos de longitud de PMA. Voy a tener que exhortar a nuestros colegas de PMA que hagan un seminario web específico, debido a que hay tanto interés. En realidad solo estamos presentando una breve imagen de estas publicaciones más largas, así que algunas preguntas que voy a tomar aquí, ya sé que yo conozco los datos bien, pero voy a tener que preguntarle a mis colegas de PMA. Phil, ahí estás tú. Muy bien, si no digo esto bien, por favor, Phil, por favor, corrígeme. Sí hay datos en cuanto a cambio de método que no mostré aquí, así que si alguien preguntó que si cambiamos entre uno y el otro. Estas personas, if record, tú preguntaste dónde se pueden capturar, se van a capturar en el uso continuo. Sin embargo, el equipo de PMA ha visto eh, el tema de cambiar, y no es la mayoría de esos usuarios, la mayoría de ellos, de esos usuarios continuos están usando la misma metodología. Así que yo creo que esto es algo y espero que es algo que sea claro y que conteste la pregunta de Yves. Y Stars tiene una pregunta en cuanto a cambiar también. Y también puedes hablar en los resultados de otros países. Yo sé que este análisis es continuo. En el momento del informe teníamos a ver qué pasó en Kenia, que se publicaron en artículos, y yo creo que tienes datos adicionales. Y si puedes hablar en la respuesta en cuanto a estos países adicionales, a medida que hay intereses por parte de otras personas ahí. Y espero que puedas hacer esto. Gracias por adelantado. Bueno, buenísimo los datos. También hay datos sobre fertilidad, datos sobre ingresos. Así que exhorto a una profundizar en esas áreas en los artículos. Bien, entonces tenemos un par de minutos más para aquellos que se pueden quedar en la línea. Veo una pregunta aquí. Quisiera, no sé si Emily te puedes quedar o no, pero hay una pregunta que yo creo que se respondió en la parte de preguntas y respuestas acerca de, de MPASC, y yo creo que mencionó que de MPASC y los datos. ¿Puedes decir algo acerca de rastrear de MPASC? ¿Dónde pudimos lograrlo y qué datos está disponible para esto en el momento? Sí, claro. Entonces tenemos dos fuentes principales para entender la dinámica entre qué tipo de inyectables se usan, y esos son los datos PMA en los países. Recopilan información en la dinámica, y en muy pocos países podemos entender cómo se ve eso en cuanto a los datos de estos países son en el oeste de África, y quiero asegurarme antes de decirlo. Si alguien quiere saber, envíenme un correo electrónico. Yo puedo sacarlo de las notas mías para no decirlo incorrectamente, pero solo hemos visto un número pequeño de países y los datos son muy, muy nuevos, así que no tenemos muchas tendencias. Lo que encontramos en estos datos es que cuando un nuevo elemento se añade, vemos mucho ruido en los números al inicio. Así que aunque estos datos
estamos empezando, tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo los datos, pero estamos viendo por lo menos un interés, pero no sabemos mucho ahora, pero sí vemos que el movimiento está iniciando. Gracias. Y una adición muy interesante que veremos en los próximos años es el encuesta de salud demográfica en el nuevo cuestionario de mujeres que preguntará sobre, creo, de las inyecciones administradas, autoadministradas, y vamos a ver información adicional. Puede tomarnos esto mucho tiempo antes de que tengamos todos los países recolectando esta información y quizás podemos añadirlo al THS, a ese nuevo módulo. Un muy buena conversación en el chat. Una muy buena pregunta para ti, Adam, en el tema de inflación. El informe incluye información del impacto de la inflación debido a las tendencias del dólar. ¿Cómo estamos manejando el cambio, la fluctuación de moneda? Una muy buena pregunta que consideramos todo el tiempo. Nosotros utilizamos información, puntos de OCD Tag para tener en cuenta el aspecto de la inflación y nosotros esencialmente estamos viendo por parte de los donantes. Estamos viendo no cambios, con la excepción de los Países Bajos, donde se dio una sentencia de cambio en relación al cambio de la moneda, pero realmente es un tema que nosotros tenemos dificultades de ver cómo lo vamos a controlar. Operadores, donantes, perdón, en diferentes países donde quizás el valor de donación es el mismo, pero el cambio de moneda ha cambiado y calcular los cambios en cada país, tener la fluctuación de cada moneda local, no es algo que nosotros podemos y hemos podido haber hecho. Es un reto, sobre todo viendo cómo el dólar se ha puesto en contra de varias monedas locales. Esto se ha visto en varios años ya de manera seguida y hemos visto cómo el valor ha declinado en otras monedas. ¿Y qué impacto tendría esto dentro del país? Esto no es algo que nosotros hagamos, pero es una de las cosas que nos gustaría hacer. Es un reto para realmente tener información precisa en un momento determinado del tiempo en relación con el valor que tenga una moneda local y el impacto en las donaciones de los donantes. Bueno, Emily, en la parte de intervención, ustedes pueden ver en el panel de preguntas y respuestas, se están dando trámite a sus preguntas. Mega puso una pregunta sobre la integración de la planeación familiar y recolectar información. Megan, tu pregunta, no tenemos indicadores específicos en la integración de la planeación familiar, sobre todo posparto o planeación post-aborto. Hemos hecho análisis de información. El equipo Track 20 lo ha venido haciendo y la motivo a que se contacte con el equipo Track 20 en lugar de buscar la información en las valoraciones. Hubo un grupo que sugirió que debería haber indicadores específicos recolectados para la planeación inmediata al postparto. Pueden mirar información en el sitio de internet FP 2030. La información está siendo recolectada por los países y esperamos que a medida que pase el tiempo haya una alineación en los indicadores que nos permita hacer un rastreo de estas tendencias. Hubo una pregunta sobre los resultados de PMA y cuáles son las
vistas, perdón, las opiniones de las personas con anticonceptivos. Quiero que sepan que nuestras valoraciones le está preguntando a las mujeres en un momento de tiempo determinado, las que no estaban utilizando al comienzo y luego en otro momento determinado si la estaban utilizando o no. Nosotros no le estamos preguntando sobre el uso anterior. Así que puede ser que nunca la habían utilizado anteriormente o puede ser que la tuvieran antes, una experiencia y han vuelto a usarla nuevamente. Así que prácticamente nosotros no estamos diciendo iniciación, nuevo uso, porque nosotros no tenemos esa información, la verdad. Entonces, creo, espero que hubiésemos hecho un buen trabajo respondiéndole a sus preguntas. Usted sabe dónde encontrarnos. Nos gusta que nos envíen sus solicitudes de necesidad de ver los datos. Pueden contactarse al equipo Track 20, FP 2030. Nosotros le facilitaremos información que ustedes necesiten en diferentes formatos y obviamente que ustedes sigan trabajando en esta recopilación de datos y es muy bueno trabajar en este equipo FP 2030, Track 20, el equipo. Nos encantó verles, ver todos los esfuerzos que ustedes hacen, ver la parte regional, todos los esfuerzos que ustedes hacen para resaltar los trabajos a nivel regional y de país. Si para algunos de los que están conmigo quieren despedirse, quieren tener unas palabras de despedida. Samu, gracias Jason, gracias a todos. Muy profundo ver el trabajo que está sucediendo y que hace que este informe sea una realidad. Y me encantan las preguntas que están generándose y vamos a ver si colectivamente podemos producir algo alrededor de toda esta información y retroalimentación. Y lo único que me queda por decir es gracias, gracias, gracias